Hola, quiero hacer una gran invitación a todos los cuequeros de la quinta región a participar con su talento en el primer festival de cueca chora que se va a realizar en el puerto de San Antonio, conmemorando, preservando el legado de un rotito chileno por excelencia, el gran Don Roberto Parra, cantor, músico, poeta, cuequero y raja de aulo. Esto va a ser el día 4 de septiembre, mes de la patria. Se van a elegir 5 letras de cuecas inéditas del tío Roberto para que ustedes, con su talento, las musicalicen. De eso se trata. Así que los invito a participar en este gran primer festival de cueca chora en San Antonio el 4 de septiembre a celebrar el centenario del tío Roberto Parra. Son cristianos, puros marcianos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder continuar este ciclo de conversatorios en torno a la figura, imagen y legado del tío Roberto. Y hoy nos acompaña alguien muy especial que está muy vinculado a ese legado, especialmente desde el punto de vista teatral, que fue el primer Roberto Parra de la Negra Ester. Me refiero a Boris Quercia. Bienvenido, Boris. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación y por esa presentación. Me encantó ver a Daniel ahí invitando al Festival de Cuecas Choras. Así que nada, muy emocionado de que esto vaya tomando cuerpo y creciendo cada vez más. Vamos con la invitación de Daniel, porque a propósito de él, que curiosamente se da esta simbiosis maravillosa de que es actor y cuequero. Claro. Por lo tanto, es tu personaje Roberto Parra ideal. No podías haber encontrado a alguien con mejor perfil. Ese anillo, ese eterno a la medida y ese anillo al dedo, ¿no? Sí. Pero el primer Roberto fuiste tú. Fuiste tú en la obra Roberto Parra de la Negra Ester. Boris, yo sé que encarnar al tío Roberto, un personaje tan polivalente, multifacético, como lo decía Daniel, cuequero, rajadiablo, poeta, las tiene todas. ¿Cómo enganchaste tú? ¿Cómo te fuiste metiendo y embebiendo o tomando todos esos elementos? Porque es un personaje complejo. Viviste junto a él, lo seguiste. ¿Qué hiciste para poder tomar el personaje? Mira, la verdad, el proceso de creación del personaje era algo bastante especial porque Andrés Pérez venía de Francia, venía con un concepto del teatro bien personal, inspirado en Lariane Mosquin, que es una directora de teatro francesa. Nosotros habíamos intentado hacer la obra La Negra Ester en Santiago, antes de la llegada de Andrés Pérez, la iba a dirigir Willy Sembler. Mario Rojas le había presentado las décimas de La Negra Ester a Willy. Willy se había entusiasmado mucho, habían juntado un grupo de actores, estaba la María Izquierdo, Parodi, estaba Pancho Reyes, ponte tú, había un grupo grande de actores. Sammy Benmayor iba a hacer la escenografía, esta era la antípoda, o sea, antes de La Negra Ester que conocemos. Y nada, comenzamos a ensayar. Pero estábamos cero peso, planchados. Entonces, cuando ya llevamos 2 semanas, Willy dice, oye, nos contratan para hacer funciones de teatro escolar en el Cariola. Y partimos todos para allá a hacer otra cuestión, a hacer Don Juan de Molière en el Cariola. Entonces, no fue hasta que llegó Andrés Pérez que Willy le presenta la obra, La Negra Ester, y le dice, mira, porque Andrés quería hacer una obra en Chile. Willy se la presenta, y ahí comenzamos a ensayar nuevamente la obra La Negra Ester. Y Andrés tenía un sistema de trabajo muy especial y era que todos los actores probaban todos los personajes. Hasta una semana o casi antes del estreno no se sabía todavía quién tomaba los roles. Yo, como todos, yo era de los más jóvenes del equipo, pero había probado, por supuesto, al tío Roberto.
Y había un actor, Rodolfo Ramos, que era bailarín y actor. Y él había probado Roberto y lo había hecho bailando cuando entraba al escenario. Y la gracia de este sistema que tenía Andrés es que uno tenía que tomar de todos los actores lo que a uno le pareciera que estaba bueno y repetirlo y agregarlo al trabajo que uno hacía. Entonces a mí me gustó mucho eso que había hecho Alejandro y dije, ya, yo voy a hacer así a mi Roberto. Porque Andrés nos exigía que cuando pisáramos el escenario teníamos que venir en el tope de la emoción. Y cuando Roberto parte la obra, está en el tope de la alegría de un hombre enamorado, con el corazón lleno a más no poder. Entonces, cuando pone un pie en el escenario, tiene que expresar eso. Y ahí fue que hice este bailecito que venía ya preparado por otros actores, pero lo tomé, lo encarné y lo hice así entrando a mi personaje de Roberto, que era entrar bailando al escenario en vez de caminar, era bailando, bailando, porque no podía más de alegría. Conocí a la Negra Esther aquí en Casa Doña Berta, esta casa llena de puertas que me hizo conocer el querer corazón sin enloquecer. Un día por la mañana, antes que rayar el sol, más linda que una rebol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la Negra Esther. Bueno, así partía la obra, esa era la primera décima. Así que ese fue el génesis. Después, poquito antes del estreno, cuando ya estaba claro que yo iba a tomar el rol de Roberto, lo conocí a Roberto. Fue mi primer encuentro con el tío Roberto, fue en la casa de Nicanor, en La Reina, nos encontramos con él. Sobre todo yo me fijaba en su expresión porque lo iba a repetir en maquillaje. Y luego me pasó algo, luego convivimos con Roberto porque Roberto se hizo parte de la obra. Roberto estaba en todas las funciones. Roberto vendía en la entrada de la carpa, vendía una edición en papel, como papel craft, papel, no sé cómo se llama este papel que es como cafecito, de las décimas de la Negra Esther. Roneo. Roneo, papel roneo. Después de la función, cuando terminado el aplauso, Roberto subió al escenario y cantaba un par de cuecas, un yasguachaca con la regia orquesta. Entonces era parte del equipo y empezamos a viajar por Chile, qué sé yo, y ahí empezamos a tener una relación más directa con Roberto y a entender un poco, a empaparnos de su poesía y qué sé yo. Hasta el momento lo conocíamos solo por sus décimas, que la estábamos ejecutando ahí en la obra de teatro, pero de ahí en adelante. Y a propósito de anécdotas que tú me mencionabas previo a la entrevista, hay una de las cosas más fuertes que me pasó a mí al inicio de las funciones fue que nosotros estrenamos en Puente Alto. Entonces al estreno era una carpa abierta, un ruedo así sin techo, el escenario, qué sé yo. Al estreno estaba muy lleno, estaba Nicanor, estaba Roberto en primera fila, eh, qué sé yo, todos los invitados, qué sé yo. Entonces hay un momento de la obra en que yo me sentaba en el borde del escenario, porque la Clarisa Sandoval, la madre de los Parras, se iba a poner a cantar. Eh, y yo, en la improvisación que había hecho siempre, a la mamá, a Clarisa Sandoval, le decía la vieja, ahí viene la vieja, decía yo, de manera cariñosa, no despectiva, pero igual en un término que yo había surgido de una interpretación. Cuando yo estoy diciendo eso en la parte delante del escenario, ahí viene la vieja, me corrige Roberto, que está en primera fila a menos de 1 metro de mí, me dice, la mamita, me dice. No la vieja, la mamita. Yo quedé helado porque que uno como actor, haciendo un personaje, el personaje que está ahí en carne y hueso te corrija es muy fuerte. Bueno, de ahí en adelante siempre fue la mamita. Obviamente, el cariño que había por Clarisa Sandoval en la familia Parra y el respeto que había por Clarisa era muy grande. Es un personaje muy importante y espero también que en la serie que estamos haciendo quede retratado así. Es un personaje muy fuerte, una madre que saca adelante 11 hijos sola, viuda, y de esos hijos tenemos a Nicanor, tenemos a Violeta, tenemos a Roberto, tenemos a Lalo, tenemos figuras súper importantes de la cultura chilena. Una familia que vivió muchas
vicisitudes, necesidades, que vivió la pobreza más grande de las crisis de principio de siglo, del 1930 de Chile, y entonces es un personaje súper importante también. Pero bueno, te cuento esto para que veas esa cercanía que tenía Roberto y la corrección que nos hacía. De ahí continuamos, por supuesto, viajando y éramos bastante unidos junto con Álvaro Enrique, que también era muy, muy cercano a Roberto. Boris, antes de seguir con otros temas de tus recuerdos, en la parte técnica me llama la atención que es una obra que está, cada parlamento está en verso, está en décima. Claro. Porque si se te va un texto, que a veces sucede porque el teatro es una Sí. obra viva y cae el telón y la que sigue va a ser siempre distinta, nunca una función es igual a la otra, el público es el otro actor, los ambientes, todo Sí. cambia. Pero aquí la improvisación cuando estás amarrado por una métrica, por un verso, por No, una no, no, rima, no se puede. No se claro, puede. Una vez y le es una pasó obra de teatro en justamente, verso. justamente a Willy Sembre le pasó una vez, estábamos haciendo funciones en la Quinta Vergara, estábamos haciendo unas funciones que eran realmente multitudinarias, habían alrededor de 10.000 personas, estaba en la Quinta Vergara que tú ves así, el escenario de la Negra Esther delante. Entonces, en un momento que hacen, hacía Roberto con, hacía, perdón, Willy con Aldo Parodi, hacían dos personajes que traían un catre al prostíbulo. Y uno de ellos hablaba muy mal de las prostitutas y el otro lo corregía, lo retaba y le hacía ver que eran mujeres muy dignas las que estaban ahí, estas prostitutas. Que tiene un poco que ver con esta visión de que este despecho que tiene la sociedad hacia las mujeres que ejercen ese oficio, cuando muchas veces están ahí por circunstancias de la vida que les ha llevado a estar ahí y son personas, por supuesto, que merecen el respeto de todos nosotros. Entonces había una pelea ahí entre estos dos gallos que llevaban el catre. Willy de repente queda en blanco y comienza a inventar y obviamente no tenía el talento de Roberto Parra para inventar décimas. Entonces no calzaban nunca los finales con ninguna otra cosa. Y mientras más inventaba, más se iba enredando y de repente no se entendía nada de lo que estaba diciendo. Estábamos todos colgados, medio tensos. Y nada, Willy cierra con una frase que dice, las mariposas se van. Y da por terminada su... Pero se perdió totalmente. Claro, cuando está algo en verso, en décima, uno no puede estar inventando. Pero por otro lado, la obra siempre tenía una estructura muy, muy, muy sólida y cerrada. No era una obra donde uno pudiera improvisar mucho. Era una obra que tenía muchas coreografías y estaba todo más o menos como un relojito tenía que andar. Ensayábamos muchísimo la obra, todo el tiempo se seguía ensayando antes de las funciones, se ensayaban las canciones, las coreografías, se ensayaban ciertas escenas que pedía el director, porque siempre él tenía una imagen que era, decía que una obra es como un barco al que se le van adosando algas, crustáceos, conchas, qué sé yo, cada cierto tiempo había que limpiarlo, limpiar la obra para que estuviera como era originalmente. Así que era un trabajo así que la obra no cambiaba mucho, la verdad, siempre se mantenía muy parecida. Sí, amerita el comentario porque eso es casi la vuelta al teatro barroco. O sea, en España hay obras así en verso de esas épocas, pero en Chile yo creo, no sé si es la única o la primera, pero no abundan. Definitivamente una obra en verso no es lo usual. Boris, de tu paso por San Antonio el verano del 89, si no me equivoco, ustedes estrenaron en diciembre o fin de año del 88 y el verano del 89 en San Antonio. ¿Tus recuerdos de San Antonio y tus vivencias ahí con Roberto en nuestro puerto? Sí, fue un momento bien especial porque obviamente el grupo tenía mucha mística, mucha, mucha. Estábamos todos viviendo una especie de utopía. Era un mundo, para nosotros el grupo era más que un grupo de teatro, nos sentíamos una especie de familia, en el cual por supuesto estaba incluido Roberto, y esta historia que estábamos haciendo, estábamos muy comprometidos con esta historia.
Entonces llegar al puerto de San Antonio, donde habían ocurrido los hechos, donde estaba el Luces del Puerto, que ya todo esto, parte de la escenografía, tenía restos de Luces del Puerto que estaba en ruinas. Entonces en algún momento se puso parte de estas ruinas porque el escenario era un collage de puertas, ventanas, puros elementos de demolición. Pero había por ahí, por ejemplo, la placa del Cabaret Luces del Puerto, la placa de donde salía el número, estaba puesto ahí en la puerta, era el original. Habían pequeños pedazos de las ruinas de Luces del Puerto. Entonces llegar ahí era, ¿qué te digo? Para nosotros era un viaje que completaba de alguna manera la historia. Por otro lado, en el puerto había muchos recuerdos de Roberto. Era muy conocido, había muchos amigos, y la gente que hacían tremendas colas la sintieron como muy propia la obra, porque la obra ya venía de un gran éxito en Santiago, en otras ciudades de Chile, habíamos ya viajado bastante por el mundo con esta obra que había tenido mucho éxito, se había hecho muy famosa, entonces hay un cierto orgullo de que San Antonio de alguna manera estaba siendo retratado y estaba siendo contado en esta obra. Y eso lo sentíamos nosotros, entonces fue muy bonito para nosotros. Me acuerdo haber acudido al cabaret, me acuerdo haber prendido unas velas en recuerdo de la Negra Esther. Eh, y nada, pues, y estar ahí con la gente del puerto, porque la obra compartíamos después ahí está Roberto, justamente en el puerto de San Antonio, y compartíamos durante la obra con la gente que se acercaba y nos daban comentarios, nos decían que habían conocido a la negra, algunos que sabían dónde estaba el cabaret, que aquí, que allá, así que era muy, muy espectacular este encuentro con el público y con el lugar donde realmente habían ocurrido los hechos. Y además un momento social y político muy importante porque había pasado el plebiscito del 88. Sí, Se cerraba sí, una etapa política en Chile, se abría otra. sí. Sabría otra. Y, Sí, sí, de alguna manera alguien hizo este análisis, algún crítico hizo este análisis que claro, que la obra llegaba en un momento como que nosotros recordábamos un Chile republicano. Todo el Chile de la historia de la Negra Esther es un Chile republicano, previo al golpe, qué sé yo. Se estaba terminando el periodo de la dictadura militar, estaba naciendo la democracia. Había una gran energía en todos nosotros, no solo en nosotros, sino que digo, en todos los ciudadanos, de que venía un gran cambio. Que bueno, se concentraban en ese eslogan que la alegría ya viene, ¿no? Y, y dentro de eso venía esta obra que no hablaba de nada político, hablaba de una historia de amor hermosa, sufrida, trágica, eh, y eso de alguna manera hacía unir a un Chile que había estado como separado. La verdad que nosotros teníamos de espectadores gente de todos los colores políticos y dentro de eso todos se sentían representados en la obra cuando la iban a ver. Entonces por ahí llegó justo en un momento y se vio impulsada también por esta sensación que había en Chile de este cambio que venía y de este recuerdo del Chile republicano. Por ahí sí, por ahí fue bueno, tú bien interesante eso. decías que San Antonio estaba retratado, pero también es un Chile retratado. Toca que San Antonio es el escenario, pero los representa a todos. Es una de las obras, o quizás la más vista del siglo XX en teatro, y hoy día se va produciendo una brecha también generacional, porque gente que tiene hoy día menos de 30 años, estamos hablando de el verano del 89, 32 años atrás, hay gente que no la ha visto, los menores de 30 años, y hoy día Sí, tú tomas este personaje porque hay una profunda chilenidad en esto, y tú te quedaste, yo creo que es lo que quizás es lo que me sucede a mí, no sé si te pasa lo mismo, es que es más allá de Roberto, hay una estructura de un Chile profundo, republicano, que Roberto nos representa.
Y a partir de eso es que solicitamos y pedimos el concurso de Carolina Marzán, que es actriz y una diputada de acá del distrito, para declarar el día 29 el Día del Folclore Urbano Roberto Parra. Y a Antonio le hace mucho sentido porque se significa aquí. Claro. Es para todo Chile, pero Roberto yo siento que es una figura transversal, como decía Daniel ahí, rotito chileno, raja diablo, bonachón, generoso, tiene un montón de elementos, y también comparto esto de que no pertenece a un segmento político. Roberto es tremendamente transversal porque es valórico, no es ideológico. Es lo que yo creo que ocurre. No sé qué piensas tú respecto de eso y cómo ves a partir del personaje tu proyecto, porque mal que mal, Boris, creo que te anduviste enamorando del personaje y te ha acompañado la vida entera después de aquello, te marcó. Sí, totalmente. Mira, hay una cosa bien simbólica en esto. Nosotros con el Circo Teatro estábamos haciendo funciones con mucho éxito en Santiago y surgió la idea, promovida por Andrea absolutamente, de viajar por Chile con la obra. Hicimos un tremendo esfuerzo como compañía, porque dejamos esa seguridad que había en Santiago, donde estábamos asegurados, qué sé yo, y partimos en un viaje que recorrió las ciudades más grandes de Chile, de Arica a Punta Arenas. En Puerto Montt nos embarcamos, tomamos un buque hasta llegar a Punta Arenas, donde hicimos funciones. Arica llegamos en bus, después fuimos bajando, Iquique, qué sé yo. Entonces estuvimos en las grandes ciudades de Chile, se dio la obra. De alguna manera esto a mí me daba sentido, porque ¿qué es una nación? Es algo en común. De alguna manera la obra pudo ser vista por gran cantidad de gente, porque eran funciones, como te digo, muy, muy masivas. Teníamos unas graderías que cabían 1000 personas, estábamos siempre llenos, era una locura. Entonces, de alguna manera recorrimos Chile con esta obra, y en todas partes, como tú dices, se sentía esta cosa en común, porque la verdad es que somos bastante diferentes. Se vive diferente la chilenidad en Arica que en Punta Arenas. Hay un tonito de voz un poco diferente, hay ciertas palabras que se dicen diferentes, pero había algo en la obra que se sentía profundamente chileno y donde todos se sentían reconocidos en los diferentes paisajes que nosotros visitamos con este montaje. Entonces sí, yo siento que sí, que hay algo en Roberto, hay una chilenidad profunda que él rescata con su talento, con la manera de hacer las décimas, con las palabras que ocupa, que lo captura totalmente y lo pone ahí con mucha sinceridad. También Chile era un país que lo recorría una línea de tren que ya poco se ocupa, en algunas partes son los ramales de carga, para el sur queda todavía un poquito, pero llega creo que hasta Concepción, no sé, más al sur. Eh, pero en esos tiempos de Roberto, muchas veces él patiperreando, ¿no es cierto?, se subía a los trenes, se quedaba dormido en trenes de carga, aparecía en otra ciudad, se bajaba. También la línea del tren era una especie de columna vertebral de este país, que en sí es una columna vertebral. Era, era más bien ¿cómo se dice? La médula de la columna vertebral, que la recorría entera. Y ese era también un punto de unión entre los diferentes Chiles. En los trenes iban de todo, había primera clase y había gente que iba en los trenes de carga, en los vagones de carga de Polizonte, que era generalmente donde andaba Roberto. Entonces sí es interesante, pero y no solo, y sobre todo que rescata la chilenidad no desde un punto de vista del oficialismo de Chile, la rescata desde un punto de vista de los bajos fondos, de la gente olvidada, de los marginados, de, de los más pobres a veces. Eh, Desde ahí lo rescata, porque en ese tiempo histórico donde salió la obra que tú mencionabas, el final de la dictadura, lo oficial tenía un resquemor para uno. La cueca oficial, la cueca cantada en las celebraciones
del Te Deum, qué sé yo, eran para uno una cuestión de desconfianza en el oficial. Entonces este era un Chile mucho más real, se sentía más real, se sentía más cercano. Eso, no sé si me fui por Buenísimo. las ramas como siempre, Es pero es que que hay una así parte que soy. me tienes que dejar un poco más clara y aclararnos a todos. Tenemos claro el perfil que nos encanta, que nos identifica y esta profunda raíz de chilenidad. Ese personaje que te ha acompañado y que te ha seducido para que primero fuera un guión, varias veces postular al Consejo Nacional de Televisión, que es una miniserie que parece que al final va a terminar siendo película. Ese personaje que tú tomaste, cómo te ha tomado el alma, la inspiración, tu creación. Esta vez ya no lo vas a protagonizar, vas a dirigir una Sí, película, una miniserie, lo que sea, pero todo sí, aquello, cómo encarna ahora tu proyecto. sí. Bueno, obviamente todos los que estuvimos en La Negra fue una experiencia muy marcadora, así como Álvaro Enríquez lo influyó mucho en la manera en que siguió tocando con su grupo Los Tres, que ya lo tenía en ese tiempo, cómo incorporó la cueca dentro de su repertorio, y cómo la popularizó entre una generación que quizás no era tan amante de la cueca y que la conoció a través de Álvaro Enrique me refiero, ¿no es cierto? Bueno, yo también me fui acercando a esta sensación, a esta chilenidad de Roberto, y un personaje que siempre nos resultó una persona muy atractivo y entrañable. Y siempre teníamos las ganas de hacer esta historia en cine en, o en una miniserie. Finalmente logramos el auspicio del Consejo Nacional de Televisión, vino la pandemia, hemos tenido que retrasar mucho, pero esperamos a principios del próximo año ya poder grabar esta miniserie que habla de la historia de Roberto desde su infancia hasta que conoce a la Negra Esther, y finalmente vuelve a San Antonio a buscarla y la Negra Esther ha fallecido. Entonces vamos a pasar por tres actores que hacen a Roberto. Va a haber un Roberto niño, un Roberto adolescente y un Roberto adulto. Que ahí va a estar Daniel Muñoz, por supuesto, encarnando a Roberto adulto. Y y es una historia muy aventurera, muy azarosa, de un Chile que se vivía en mucha emergencia, un Chile que era muchísimo más pobre que el Chile de ahora, y donde la vida era bastante más dura muchas veces que ahora, eh, y donde vemos a un niño que parte en busca de un sueño. Su primera salida de casa es impresionante porque él parte trabajando de lazarillo a los 8 o 9 años, eh, trabajando como lazarillo de una ciega que lo lleva a viajar por el sur de Chile mientras ella cantaba en las plazas, en los mercados. Ahí parte su primera viaje, ahí su primera separación de su madre, parte en estas condiciones, una cosa bien impresionante. Y esta cieguita es la que le compra su primer par de zapatos, por ejemplo, su primer traje de gabardina. Es muy increíble. De hecho, Nicanor, muchos años después, le va a regalar a Roberto el primer libro que Roberto va a leer, que es El Lazarillo de Tormes. Se lo regala a Nicanor, que ya era una eminencia, y le regala a Roberto este libro, que es un poco, como decía Daniel Muñoz, el roto chileno, que viene mucho del pícaro, ¿no? El pícaro está retratado ahí en este libro, el Lazarillo de Tormes, que es un pícaro, que tiene que usar el ingenio para sobrevivir en circunstancias muy adversas. Y durante toda esta serie lo más interesante quizás es cómo Roberto siempre salva y de los lugares más oscuros o de las caídas más tristes, siempre va salvando con la música. La música siempre va a ser su aliado. La música y la poesía, que en Roberto van muy unidas, siempre va a ser su aliado y siempre va a ser la luz que lo va a ir tirando hacia adelante y lo va a ir lo ve surgir, que es su parte más luminosa, absolutamente, su poesía y su música.
Bien, son tiempos de mucha estrategia de sobrevivencia y como tú dices, el ingenio. Pero Roberto tenía una Sí. cierta estrella, ¿no? Que salvaba siempre de alguna manera, lo lograba. Te vamos a tener el 2022 por San Antonio con todos los equipos y quiero aprovechar porque ya estamos completando casi la hora de conversación y no nos hemos dado cuenta. No me da cuenta, es que yo hablo puras leceras todo el rato, tienes que callar, Mercedes. No, Cállate, anda al grano, dime, no, que me me largo a encanta. hablar y no Es paro. que yo soy igual, me pongo a hablar y también me voy por las ramas y después pregunto, ¿y cómo era? ¿Qué era? ¿Qué respondió? No. Pero bueno, lo importante es que te vamos a tener acá y te Sí, quiero encantadísimo. agradecer porque es muy importante que en el Festival de Cuecas Choras quien gane va a tener un espacio con la cueca ganadora, porque la cueca ganadora va a ser del grupo que ponga la música y que sea la mejor cueca, la que más represente. Bueno, ahí el propio Daniel está en el jurado y va a ser uno de tus orquestitas, una de tus bandas ahí en medio de la película y eso para nosotros es muy requete contra importante. Proyección, tener una vitrina, estar con los actores, compartir. Creo que los artistas necesitan mucho hoy día mostrarse. Y el Sí, cine ha tenido un resurgimiento tremendo en Chile, así que tremendamente nuestro equipo agradecidos por ese premio, Boris. sí, maravilloso. Es lo que tú dices, en la miniserie vamos a ver un Roberto que parte cuando Nicanor se lleva a toda la familia a Santiago. Roberto porfiado se queda en Chillán y se queda trabajando de músico en diferentes cabarets. Y ahí parte una vida muy errante de Roberto, que va a estar en bares, en cabaret, en prostíbulos, cantando y trabajando como músico. Y buscando a un músico que era el más capo del ambiente, Lázaro, y donde, porque él tenía la ambición, tenía Roberto, de tocar, desarrollarse más en eso. Y lo va buscando, y en este ir buscándolo vamos a ver muchas bandas armando también de manera espontánea para animar lo tiempo. No existía como ahora que tú puedes poner unos parlantes, un equipo, te conectas. Era hasta complicado tener ¿no es cierto?, un tocadiscos, un gramófono, no sé qué. Entonces, las fiestas las animaban siempre los músicos. En todas partes había músicos, en los bares, en los cabarets, siempre estaban los músicos, dos, tres músicos que armaban la banda y armaban la fiesta. Y sin músicos no había fiesta. Entonces, en este RAR de Roberto vamos a encontrarnos con hartas orquestitas por ahí y hartos personajes músicos que vamos a homenajear, muy simpáticos. Así que dentro de todo este material que Roberto tiene inédito, todo esto pueden entrar en la Biblioteca Nacional, se pueden ver muchos cuadernos de Roberto Parra que son material inédito que no ha salido a la luz. Entre eso hay muchas cuecas que de Roberto que están ahí que no han sido o no se han guardado grabaciones de la música que Roberto le hizo, porque la verdad que si no fuera por Violeta, quizás no hubiera grabado todas las cuecas que grabó Roberto, entre ellas el Chute Alberto, porque Violeta se lo lleva un día a Roberto como guitarrista para uno de sus discos que iba a grabar. Y una vez que termina le dice, ya, ahora quédate sentado Roberto y te vamos a grabar a ti. Y tus cuecas las vamos. Pero ¿cómo Violeta? Sí, se lo lleva un poco engañado y ahí logra hacerlo grabar sus cuecas. Porque Roberto no era alguien que tuviera un sello, era un músico de la vida, de la calle, de los cabarets, de los bares, no grababa sus temas. Entonces, cuecas como el Chuta Alberto, que es una famosísima cueca de Roberto, hubiera quedado quizás en el anonimato. Así que de esto se trata también esto, sacar a la luz la obra de Roberto, la obra inédita de Roberto, y entre eso la labor que está haciendo Mercedes me parece fenomenal, súper importante y por supuesto que estamos apoyando con todo eso. Mira, ahí hay uno de los, nosotros bajamos esos cuadernos, pedimos los permisos correspondientes y están porque creamos el sitio web tioroberto.cl con el Perfecto, permiso de Catalina y ahí los cuadernos a los que te referías, sí. con los Ahí permisos está la portada del correspondientes. Clarín, el día Así, al otro día que Violeta muere, y un pequeño, como ven ahí una noticia, un recuadro
donde dice se envenenó Roberto Bar, quiero morir junto a Violeta. Eran dos hermanos muy, muy unidos con Violeta y Roberto, y Roberto no pudo soportar esto que ocurrió con Violeta y cometió, se tomó unas pastillas, qué sé yo, terminó internado, un buen tiempo estuvo ahí. Fue una historia muy trágica la de Violeta y que lo marcó mucho a Roberto, eso también de alguna manera aparece en la serie desde el punto de vista de Roberto. Bien, Boris, antes de despedirnos, te quiero pedir ya nos hiciste un saludo, pero lo que significa para ti estos 100 años de Roberto. Creo que lo bonito es que estemos celebrándolo. Creo que eso es espectacular, que estemos vivos nosotros para celebrar la obra de Roberto, que creo que va tomando cada día más fuerza a medida que la vamos descubriendo. Así que esto sirve para descubrir el gran legado que nos ha dejado el tío Roberto. Muchas gracias, Boris. Se nos pasó el tiempo volando. Nos veremos el 29 de alguna manera, presencial, virtual, como sea, pero vamos a estar ahí saludando a Roberto, que está más vivo que nunca. Eso es. Bien por San Antonio, bien por Chile, y que sea lo mejor para tu película, porque este centenario se prolonga. La cueca viene larga. Vamos a seguir adelante con los festivales de Cueca Chora, va a llegar tu película, va a llegar la miniserie. Y me alegro mucho también por Chile, por San Antonio, por nuestro folclore urbano y porque los artistas y los creadores de Chile sigan teniendo inspiración y a revivarse, que aún queda fiesta. Y hasta que las velas no ardan, ¿no es verdad? Gracias, Boris. Y con gracias, Mercedes. Gracias a ti. Gracias por toda tu energía con la cultura y especialmente con Roberto. Hasta la próxima. Un abrazo, Boris. Mil gracias. Un abrazo grande. Nosotros nos estamos viendo y seguimos avanzando en los festejos con Roberto Parra y esperamos tener una linda celebración de los 100 años. Vamos a estar todos reunidos y que Roberto nos convoque. Hasta la próxima.